Buenos días, hermanos. Buenos días. 1 Corintios 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Una vez más te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, Señor. Que uses a este siervo, Señor, para tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo primero que nos dice el apóstol es que en la carrera de las vanidades, solo uno se lleva el premio. Los demás podríamos decir que se esfuerzan en vano. Y solo les queda la esperanza de alcanzar el triunfo en los próximos juegos. Y a la gran mayoría se les va la vida en esa espera, en esos vanos esfuerzos, y al final lo único que alcanzan es una gran desolación. Pero la vida en Cristo es diferente. Si bien no todos los que inician este maravilloso camino lo terminan, todos los que se esfuerzan reciben la corona de justicia. Nadie se esfuerza en vano. En cambio, la carrera de las vanidades, como lo hemos llamado, y en un momento lo explicaremos, solo el más veloz gana. Todos los demás pierden toda la preparación y todos los esfuerzos. El premio es para uno solo. Ningún otro importa, sino solo el que cruza primero. En la vida en Cristo siempre hemos dicho que la carrera no es de velocidad, sino de constancia. Y todos los que perseveren hasta el final reciben el premio. No importa el lugar en que lleguen, ni en el momento en que hayan comenzado la carrera. Lo importante es ser fieles y llegar. Ninguno se esfuerza en vano, sino que al contrario de la carrera, de la carrera de las vanidades, el Señor está atento de todos los que corren. Y tanto el primero como el postrero serán recibidos en las metas. Entonces el Señor les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es la única carrera en la cual no hay competencia para vencer a los otros participantes, sino que por el contrario, unos ayudan a los otros para que todos puedan entrar. La única competencia, si se puede llamar competencia, que puede haber entre los hermanos es por la santidad, por ser cada día más santo y ser cada día más fieles al Señor. Y aún en esta competencia no hay celos ni contiendas, sino que unos tienden la mano a los otros y les colaboran, en especial con la exhortación para ayudar a los santos en sus propósitos. De igual forma, y a diferencia de las competencias del mundo, esta no es una carrera de ego, sino de humildad. No gana el más fuerte, sino el más fiel. No gana el más veloz, sino el que más persevere. No importa el lugar en que llegues, lo que importa es que llegues.
No interesa si eres alto, bajo, blanco, negro, delgado, gordo. El enemigo, por así decirlo de alguna forma, no está en la carrera, sino está por fuera. Es aquel que quiere impedir que entres en el camino, el que hace hasta lo imposible para que no corras. Es aquel que pone toda clase de obstáculos para que no entres en la carrera. Y si llegas a entrar, quiere estorbarte para que nunca llegues. Sí, hermano. A diferencia de la carrera de las vanidades, en la vida cristiana, el que persevera nunca perderá sus esfuerzos. Y lo más importante, nunca andará solo. Porque Cristo siempre le estará guiando, lo estará acompañando y estará fortaleciendo a los participantes. En las carreras de vanidad, todos deben comenzar al mismo tiempo. En el camino hacia Cristo, lo importante es tomar el sendero. No importa si llegas primero o después. Lo importante es alcanzar la meta. Vayamos, hermanos, a Mateo 20, 1 al 15. Mateo 20, 1 al 15. Nos dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo le dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, para el Señor no es importante si usted llega de primeras o de últimas. Lo importante es que usted llegue, se incline ante Él y clame ante el único que lo puede salvar. Hermanos, además en esta competencia cristiana, nadie tiene que salir a buscar entrenador. Nadie tiene que salir a buscar equipo o a pedir que lo dejen participar. El dueño de la competencia, como el padre de familia que acabamos de ver, es quien sale a buscar a los participantes. Hace poco
hablándole a un cristiano moderno de mucha edad, eso suena como a contradicción, pero esa es la iglesia moderna, e intentando mostrarle que tiene un grave problema de pecado e idolatría, precisamente con los deportes. Paréntesis, algunos pensarán que la idolatría es el pecado. En este caso, la idolatría en estas cosas es tan solo uno de los pecados. Los otros pecados están relacionados con el amor al mundo y por las cosas que están en él. Esta persona se enojaba porque no entendía en dónde estaba su pecado. No ha podido ver que si hay, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, una feria de las vanidades, es precisamente los deportes. Porque allí no solo está la vanidad y el culto al cuerpo, no solo son los celos, las contiendas, las envidias, sino las grandes cantidades de dinero que se mueven y todo lo que ello implica, todo lo que está alrededor de esas cosas. Esa persona en su enojo me decía que él no llevaba 1 ni 10 años de cristiano, sino más de 4 décadas. Y entonces yo pensaba, pero he visto unos hermanos en Ipiales que llevan menos de 1 año, pero tienen un amor y un celo por el Señor maravilloso. Como vemos, es una extraña pero interesante característica de este camino. En esta carrera no importa el tiempo que lleves, lo que importa es la preparación que has alcanzado. Lo que importa es el amor, el celo y la fidelidad que tienes por el Señor y por las cosas del Señor. Una persona puede llevar décadas en el camino del Señor y morir al lado de uno que lleva poco tiempo, y sin embargo el último en llegar puede ser recibido por el Señor, y el otro puede escuchar las duras palabras del Señor: no os conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Las personas que no conozcan el Evangelio dirán: ¿y cómo es posible esto? La respuesta nos la dice el mismo Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El fundamento de toda carrera es querer llegar, es trabajar por alcanzar la meta. Como se ha dicho, en la carrera de las vanidades, el objetivo es llegar primero. En Cristo, el objetivo es ser fieles al Señor y esforzados en las cosas del Señor. Y nos dice el apóstol Pablo: corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, como se ha venido diciendo, no es solo correr, como lo hacían los judíos, la ley por la ley. No es correr por correr, es correr para llegar. Es correr para que obtengáis, para que alcanzáis la corona. Es correr como el Señor nos manda. Es vivir como es digno de Dios. Cuidado, hermanos, con engañarnos a nosotros mismos. Como se ha dicho, se puede correr por muchos años, se puede correr toda una vida y sin embargo ser reprobado. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál sería la causa para correr toda una vida y ser reprobados? La causa es que no hubo el más mínimo esfuerzo o hicieron lo que no era. Sigamos con el ejemplo de la competencia. ¿Qué sucede en una competencia con el que no se prepara? ¿Qué sucede con el que participa pero no se esfuerza?
¿Qué sucede con el holgazán? ¿Qué sucede con el perezoso? ¿Alcanzará algo? Veámoslo desde otro punto de vista. ¿Qué sucede con el que se esfuerza mucho? El que practica y practica, el que madruga, el que hace todos los esfuerzos, ¿cierto? Llega a la competencia y gana, pero después le demuestran que hizo trampa. ¿Sirvió de algo tanto esfuerzo? ¿Sirve de algo haber llegado de primeras? No, lo mandarán para el último lugar. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el ciclismo, por decir algo? Si alguien que va en los primeros lugares infringe una y otra vez las normas, ¿acaso no es desclasificado? O por más que le permitan terminar la carrera, no le van quitando puntos que le impedirán ganar. Hermanos, para no dar lugar a confusiones, quiero dejar claro mi punto de vista frente a toda esta clase de deportes y de actividades. En primer lugar, quiero recordar que comencé refiriéndome a ellos como la carrera de las vanidades. Y se ha mencionado que todas estas competencias recogen los pecados de lo que la palabra del Señor llama el mundo y las cosas que están en él. Incluso esas actividades van mucho más allá de la vanidad, más allá del culto al cuerpo, más allá del querer ganar a como de lugar, del triunfo por el triunfo, sin importar lo que se tenga que hacer. Y por eso aparecen las trampas, los doping, las mafias, los pactos satánicos, los ritos satánicos, las consagraciones, etcétera, etcétera. Que van más allá de lo que uno podría pensar en el mundo. Y otra parte, dedicarle tanto tiempo al ejercicio físico, a no ser que sea por salud. De esto el apóstol Pablo nos advierte claramente. 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay que insistir, hermanos, que no es correr por correr. En esta competencia no es correr en nuestras fuerzas, ni mucho menos simular que se corre como hacen muchos de los asistentes a la iglesia. Solo simulan que corren. Es correr en verdad. Es correr por amor a Cristo. Es correr por gratitud a quien nos salvó. Es correr en busca, como dice la palabra del Señor, de la perla de mayor precio. Es correr hacia la salvación eterna. Pero el apóstol es claro. Es correr de tal manera que lo obtengas. De este versículo nos dice John Hills, comillas, el camino que sigue incluye el ejercicio de toda gracia, particularmente de la fe, que se expresa no solo yendo a Cristo, caminando en Él, sino huyendo y corriendo hacia Él. Y el cumplimiento de todo deber, significado por el correr en el camino de los mandamientos de Dios. Y en una palabra, la totalidad de una profesión cristiana, y aferrarse a ella, y aferrarse en ella hasta el final. Esforzándose en la fuerza de Cristo, que le había de hacer el mayor servicio y darle la mayor gloria. Además, así como corrieron por el camino que les estaba señalado, sin volverse a derecha ni a izquierda. Así también los creyentes deben correr por el camino de la salvación, que es Cristo. En el camino de la santidad, la fe y la verdad.
y en la senda del deber y de las ordenanzas que le señalan claramente. Una vez más, así como mientras corrían, mantenían sus ojos en el blanco, así los creyentes mientras corren esta carrera, tienen que llevar por delante y tienen que estar mirando siempre y únicamente a Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Por no decir más, mientras seguían corriendo hasta que llegaron al fin de su carrera, lo mismo deben hacer los santos. No hay tiempo para detenerse y mirar atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El fin de la carrera es obtener el premio, la corona incorruptible de la vida eterna. No es que esto se haya de conseguir en forma de mérito corriendo, porque los mejores servicios de los santos no tienen mérito en ellos, sino que antes se deben a Dios. Todo el poder, el honor y la gloria es de Dios. Hermanos, es claro que el que quiere alcanzar la victoria no se puede desviar ni a derecha ni a izquierda. Si el competidor, para seguir con el ejemplo de las carreras de las vanidades, se desvía a uno o a otro lado, es claro que no solo no ganará la competencia, sino que nunca llegará a la meta. El Señor nos llama, hermanos, a mantenernos en el camino, en el único camino, sin desviarnos a derecha ni a izquierda. Y además agregó, un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor nos llama a mantenernos en el camino, cumpliendo fielmente cada una de las normas dadas para esta carrera. Nos pueden llamar ortodoxos, radicales, religiosos, legalistas, anticuados, retrógrados y todos los objetivos que el mundo quiere agregar. Pero nosotros no nos desviaremos ni un milímetro del camino. No cambiaremos una coma, ni una tilde de la palabra del Señor. Sus mandamientos son nuestro ayo. No nos moveremos ni a derecha ni a izquierda. Y por eso siempre llamaremos las cosas por su nombre. Y le diremos al pecado, pecado. Siempre hablaremos de lo que nos habla el Evangelio, del amor y la misericordia de Dios, pero también de su ira frente a los pecadores. No podemos dejar de hablar de salvación, pero tampoco podemos dejar de hablar de condenación. Hermanos y amigos, en la competencia mundana, ¿qué le dirían a la persona que en la mitad del camino se detiene a añorar la salida? Piensen en eso. ¡Pum! Se paró a mirar. ¿Cuánto más se le diría si en el sendero de la santidad alguien vuelve su mirada para añorar el pecado? ¿Quién, luego de ser rescatado de la esclavitud, se vuelve a añorar sus cadenas? ¿Quién lo puede hacer? Algunos dirán, nadie puede hacer tal cosa. Oh, hermanos, desafortunadamente no es así. El problema de muchos esclavos es que terminan amando sus cadenas. Cuidado, hermanos, vuelven su mirada algunos, después de ser rescatados de la esclavitud del pecado, vuelven su mirada y añoran como si hubieran perdido algo exquisito. Cuidado, hermanos, con volver la mirada. Cuidado con menospreciar la mano que nos ha dado la libertad. Cuidado con despreciar a aquel que nos libertó a precio de su vida. El pecado es igual que la levadura. Una pizca leuda toda la masa. Un pequeño espacio que usted le dé, por milimétrico que sea, y caerá nuevamente en las garras del enemigo
y volverá a la esclavitud y a la inmundicia. Cuidado, hermanos, con añorar los puerros de la esclavitud. Cuidado con mirar atrás. Cuidado con el más mínimo lapsus. Cuidado con la más mínima mirada. Con el más mínimo deseo pecaminoso de volver atrás. Cuidado con la más mínima añoranza de nuestro pasado. Vayamos a Corintios 1, 10, 1 al 13. Primera de Corintios 10, 1 al 13. Primera de Corintios 10, 1 al 13. Nos dice la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. En esta carrera no estamos solos. Amén. Y tenemos el mejor entrenador, el único que da la vida por sus discípulos. Cuidado, hermanos, con engañarnos a nosotros mismos, diciendo que estamos en la fe, cuando nuestro corazón añora el terrible pasado de nuestro pecado. Uno se imagina, hermanos, que todos hemos abandonado gran parte de los pecados, especialmente los pecados escandalosos. Por eso voy a hablar de otro tipo de pecados, porque uno se imagina que en la iglesia de Cristo no hay robos, fornicaciones, no hay adulterios, no hay pornografía ni nada de esas cosas. Hermanos, hay personas que cuando estaban en el mundo sabían todas las noticias de la farándula, otros todos los sucesos políticos del mundo, otros todos los sucesos deportivos, otros conocían al detalle las novelas y las películas mundanas, otros sabían de música y otros sabían de todas estas vanidades. Y cuando hay, por casualidad hoy, se le pregunta por alguno de estos temas, aún responden con toda certeza y conocimiento. Y cuando ven nuestra cara de alarma, porque uno se alarma de ver que alguien sabe todas esas cosas hoy, ofrecen mil excusas para justificarse. No, hermanos, no se engañen. La palabra del Señor es clara. El que ama el mundo
y todas las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Cuidado, hermanos, con tenerle los ojos o el corazón en las vanidades del mundo. Cuidado, hermanos, con lo que ven y con lo que escuchan en los llamados tiempos libres. Yo llamo tiempos libres porque no nos explica cómo un cristiano con tantas cosas puede ser que tiene tiempo libre. Yo no sé ustedes, pero uno vive muy ocupado. Y cuando uno quisiera hacer, voy a hacer un paréntesis, como hacían los antiguos. 8 horas trabajan, 8 horas duermen y 8 horas oran y leen la palabra del Señor. En esos tiempos, desafortunadamente modernos, las distancias nos han cambiado todos los tiempos. Y por eso es raro no escuchar que hay tiempo libre. Porque cuando uno no está orando, uno debe estar trabajando o está en los oficios de la casa. Pero bueno, hermanos, recuerden, hermanos, lo que llevó a la corrupción total a Sodoma. Abundancia de pan y abundancia de gozo. Para nuestro caso, si bien el Señor ha bendecido a la mayoría con buena provisión y a ninguno le ha faltado el pan de cada día, podríamos decir que el problema del creyente hoy se centra en el ocio. Hermano, los tiempos de ocio lo están llevando a la tentación. Recuerde la palabra del Señor. Velad y orad para que no caigas en tentación. El verdadero cristiano siempre está en alerta contra el pecado. Siempre está escudriñando si en verdad está andando en la fe. Y como peregrino, siempre está huyendo del mundo y caminando hacia la ciudad celestial. El verdadero cristiano sabe lo que significa amar el mundo y las cosas que están en él. Vayamos, hermanos, a Santiago 4, 4 al 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Santiago 4, 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Dice la primera parte del versículo 25 de la cita base. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De cuántas cosas se abstiene un deportista? Y eso por seguir el ejemplo del deportista. Porque podemos hablar igual de los músicos, de los académicos y de muchas otras profesiones que demandan grandes esfuerzos y tiempo. No se puede negar, hermanos, que los deportistas, los verdaderos deportistas, llevan una vida muy diferente a la de los demás. El deportista, por lo general, es una persona que madruga muchísimo. Lleva un régimen alimenticio diferente de los demás. Es una persona que casi no trasnocha, que lógicamente no consume el licor y vive muy alejado de los vicios. Que muchas veces incluso
le toca dejar su trabajo para mantenerse en el deporte. En el caso de los que son menores de edad, sus padres hacen muchos esfuerzos económicos para llevarlos a las competencias. En fin, tienen que abstenerse de una gran cantidad de cosas y hacer una gran cantidad de esfuerzos. Hermanos y amigos, no podemos negar que muchas de esas cosas está bien. Está muy bien que madrugen, que se aparten de los vicios, que tengan una disciplina. Eso está muy bien, hermano. Pero ¿qué sucede? Bueno, y todos los aplauden, ¿no? Los aplauden. Sí. Usted se levanta a las 3 de la mañana a entrenar. Y de ahí sale para su trabajo, para la universidad, para el colegio. Y usted no bebe. No, ¿verdad que usted es deportista? Lo aplauden. Pero hermanos, como hemos dicho también, ¿qué sucede cuando estas cosas se hacen por la causa de Cristo? Yo me levanto a las 3 de la mañana a orar. No, yo voy a poner a trasnochar, yo tengo que levantarme a orar. No, vicios no, eso es pecado. ¿Qué dice? Ahí sí vienen las fuertes críticas. Entonces, si no, a la iglesia un día se va a condenar. Si se toma un trago va a perder la salvación. ¿Sí ve? Por estar en la iglesia no puede compartir con la familia. Y es que su pastor no le da permiso de ir a fiestas. Pero ¿cuál es el problema de entrar a una iglesia católica? Es que definitivamente ustedes han llevado su fe a extremos. Ahí sí es extremista. Ahí sí son extremos. Lo otro es aplausible. Sí, todos lo aplauden. Pero en cambio, miren, los deportistas, para ellos nunca les dicen que es extremo. ¿Qué les dicen? Eso es disciplina. Constancia, esfuerzo y sacrificio. Y todo el mundo los aplaude. Hermanos y amigos, si el deportista puede hacer todo esto y mucho más, en realidad para su vanidad, la misma que le llaman logros y metas personales, ¿por qué no podemos tener disciplina y constancia nosotros en las cosas del Señor? Y eso que en nuestro caso no tenemos que hacer ningún sacrificio. El único sacrificio válido y maravilloso lo hizo el Señor. Es el único sacrificio. Hermanos, en verdad, usted no se puede negar a sí mismo para llevar una vida digna en el Señor. No se puede negar a sí mismo para llevar una vida hacia la santidad, para ser un verdadero siervo del Señor, para ser ejemplo de piedad a sus hijos, a su cónyuge, a su familia impía, a sus vecinos y amigos. Lo hace el deportista y usted no lo puede hacer. Hermano, ¿y usted? ¿Usted de qué se abstiene para caminar en este sendero? ¿De qué se abstiene para mantenerse en el camino? Hermano, ¿qué esfuerzo hace usted para estar en esta carrera? Lucha ardientemente por la fe. Y en este momento no me estoy refiriendo a contender con otros por la fe. Sí, eso también hay que hacerlo. Eso nos dice la Escritura. Sino le estoy preguntando si usted lucha con sus pecados, con sus concupiscencias. Lucha todos los días, ora todos los días, se esfuerza verdaderamente y se abstiene de todo pecado para mantenerse en el camino. Claro que, como decíamos hace rato, uno se imagina que hemos dejado pecados escandalosos y los pecados secretos y esas pequeñas zorras que vienen a dañar el viñedo. Cumplimos verdaderamente a cabalidad y con celo los mandamientos del Señor, o ante la mínima situación recurrimos a la mentira y a la trampa.
Decimos que somos cristianos, pero la mínima ocasión terminamos pecando, mintiendo o cayendo en trampas. Hermanos, el deportista se abstiene de todo aquello que le perjudique en su carrera. ¿Y usted? En verdad, hermano, usted se abstiene de todo aquello que perjudique su vida en santidad. ¿Se abstiene de todo aquello que lo desvíe de este camino? En estos días recordaba las tristes palabras de un falso maestro que en una charla dijo que él de vez en cuando se daba unos gusticos. Apuesto que un verdadero deportista se abstendría de esos gusticos. ¿Y un verdadero cristiano no lo haría? ¿No lo hacemos nosotros? Hermanos y amigos, los deportistas además son estrictos en el cumplimiento de las normas de sus competencias para no ser descalificados y eliminados. Pero muchos que se llaman cristianos, las leyes del Señor se les hace una dura carga. Y no faltan quienes excusan sus pecados, manipulando incluso la palabra del Señor y atreviéndose a decir que cuál es el problema si estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Claro que estamos bajo la gracia. De otra manera, ya sabemos cuál sería el costo del pecado. ¿Cuál es el costo del pecado bajo la ley? Bueno. Estos son los que, como siempre hemos dicho, quieren el premio sin correr la carrera. Son aquellos que creen que pueden vivir como quieran y al final recibir el galardón. El problema es porque aman más el pecado que al Señor, porque están tan esclavizados al pecado que no aman ni siquiera a sus mismas almas. Vayamos a Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20, ¿qué nos dice el Señor? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué lamentable, hermanos. Qué triste que sean más celosos los deportistas por sus normas que los cristianos por las suyas. Qué lamentable que los deportistas quieran cumplir al pie de la letra las normas dadas por los hombres, pero los que se dicen cristianos no quieran seguir los mandamientos dados por Dios. Hermanos y amigos, en verdad, hay muchas cosas de esta comparación que no dejan de entristecer. Por ejemplo, el deportista sale a entrenar, así llueva, truene, relampaguee o bajo el más intenso sol. Pero el llamado creyente moderno, o mejor, el tibio, el falso creyente, siempre tiene una excusa para no ir a la iglesia o para ausentarse de ella. ¿Qué diferencia uno y el otro? ¿Qué diferencia uno al otro? La respuesta es muy sencilla. Los afectos. Es saber dónde está el corazón de cada uno. Y podríamos decir que la situación se resume en el amor. ¿Qué es lo que cada uno ama? ¿Qué es lo que en verdad amamos? ¿Amamos esta profesión de fe que nos has dado? ¿Amamos a nuestro Salvador? ¿Amamos los mandamientos de Dios? ¿Los amamos como el Señor lo dice en su palabra? Si en verdad amáramos al Señor como lo dice su palabra,
otra sería la situación de la iglesia. Vayamos a Deuteronomio 6, 4 al 6. Nos dice la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los falsos creyentes pueden dar mil excusas, pero quien ama al Señor lo ama sobre todas las cosas. Lo ama de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Hermanos, a diferencia de los deportistas, como se ha dicho, el Señor no nos pide sacrificios, porque el sacrificio fue hecho por Él. Pero hermanos, hay algo más lamentable. El deportista tiene que hacer todos los esfuerzos, todos, él solo. Sus entrenadores lo pueden animar y dar asesoría, pero en verdad casi todo depende de él, de su preparación, de su disciplina, de su compromiso, de sus sacrificios, entre comillas, de sus recursos. Y aún así, cada día se esfuerza más. El caso del cristiano es muy diferente, porque en el caso del cristiano, todo lo da el Señor. Nosotros solo debemos creer, clamar y caminar. Nosotros solo debemos perseverar en la oración. Nosotros solo debemos estar atentos a nuestro Señor. ¿Estamos faltos de fe? Pídale al Señor que nos aumente la medida de fe. ¿Está débil frente al pecado? Clame al Señor para que lo fortalezca y no lo deje caer. ¿Está con dudas en su corazón o bajo de ánimo por el pecado o por alguna prueba? A Él le pedimos que nos levante y que nos ayude a superar toda la adversidad. En el caso de la vida cristiana, todas las cosas las hace el Señor. Nosotros tan solo debemos perseverar y pedirle que nos ayude a vencer el pecado. No más hacer un sacrificio. Orar y orar. Hermano. Ay, lástima que no vino. Si usted es de doble ánimo, ¿cómo le irían los deportes? ¿Desertaría usted en la primera dificultad? Y si de ello dependiera su sustento, ya sabe qué sucedería. Hermano, sí usted, hermano. Nuevamente usted no tiene que desertar de la fe, porque también sabe lo que pasaría. Pero ante todo, porque a diferencia del deportista, usted no está solo. Usted solo debe orar, solo debe clamar para que el Señor lo fortalezca. Solo debe perseverar en la oración. Y como se ha dicho, no tiene fe, pues pida al Señor más fe. Pida al Señor que lo sustente. Solo debe perseverar y batallar contra el pecado. Pero esto también lo hace el Señor, porque el Señor es el que lo ayuda a batallar. El Señor es el que lo ayuda a vencer el doble ánimo y el Señor es el que lo sustenta. Solo debe perseverar y pedir. Y también nos decía Pablo en la segunda parte de la cita base: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
¿Para qué se abstienen los deportistas? ¿Para qué se cohíben de tantas cosas? ¿Para qué tantos esfuerzos? Solo gana uno. Y los que triunfan, ¿de qué les sirve tanta fama? ¿Para qué tanto dinero? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Volvamos a preguntar, ¿de qué sirvió a quienes triunfaron en los deportes? ¿De qué les sirve tanta gloria, tanta fama y tanto dinero? No pocos de esos deportistas, luego de tanto dinero, han muerto en la más absoluta miseria. Miremos los ejemplos en Colombia, por solo hablar de pocas cosas. Los que estamos viejitos y conocimos a Pambelé, ¿sí? De indigente en las calles, de drogadito. Miren los deportistas de todas esas gloriosas llamadas selecciones Colombia, miren cómo han terminado. Allá los ha llevado su fama. Su fama los llevó a lujos desmedidos, a la fornicación extrema, al alcohol, a las drogas, a la miseria y luego a la condenación. Sí, claro, sí, no podemos negar que hay otros que pese a todos sus vicios y a sus terribles pecados, no cayeron en la miseria, si eso es cierto, pero llevan unas vidas miserables. No conocen lo que es la felicidad, la tranquilidad ni la paz. No conocen lo que es el amor. No conocen lo que es una verdadera familia. No pocos viven dopados con drogas psiquiátricas para que no se quiten la vida. Otros viven en la más absoluta soledad, rodeados de rameras, entregados a los vicios. Definitivamente, el diablo siempre pasa la cuenta. Tanto esfuerzo, tantas batallas para alcanzar coronas corruptibles, tantas batallas para alcanzar glorias pasajeras. Todos vivieron como si nunca fueran a morir. Todos vivieron olvidando lo que dice el Señor, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Algunos dirán, pero sabemos que algunos deportistas no cayeron en la miseria y por el contrario aumentaron sus fortunas. Sí, eso es cierto. Pero también les quiero recordar la palabra del Señor. Santiago 3. Él les decía el Señor a los ricos insensatos: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Claro que algunos terminan sus vidas llenos de dinero y vanidad, pero también de orgullo, codicia, avaricia, fornicaciones, vicios, idolatrías y cuantos pecados más se encuentren. ¿Y qué les dirá el Señor en aquel día? ¿Qué les dirá el Señor? Vayamos a Mateo 25, 41 y 46. Mateo 25, 41 y 46. Dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis
a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. Y los primeros, los que ayudaron, los que nunca fueron envidiosos ni codiciosos, dice el Señor, y los justos a la vida eterna. Sí, hermanos, ellos corrieron en su momento y algunos por mucho tiempo más, y de muchas cosas se abstuvieron, y que alcanzaron una corona corruptible. Alcanzaron las vanaglorias de la vida, hicieron tesoros en la tierra, pero ninguno se hizo tesoros en el cielo. No entregaron sus vidas al Señor y por tanto no alcanzaron su misericordia. El Señor no les concedió gracia, ni fe, ni arrepentimiento. Quizá por su pecado, como a Faraón, les endureció aún más sus entenebrecidos corazones. ¿Y qué alcanzaron después de tantos esfuerzos y sacrificios? Como hemos dicho, incluso los que triunfaron, ¿qué alcanzaron después de tanta fama y de tantas glorias? Solo alcanzaron una corona corruptible. Unos luego perdieron todo. Otros ni siquiera supieron a quién les dejaron sus riquezas. Y todos perdieron lo fundamental. Hermanos, pero nuestra corona es incorruptible. Nuestro premio no es temporal. Nuestra alegría no es pasajera, porque la gracia del Señor es eterna. Amén. Y como hemos dicho, el Señor no nos pide grandes sacrificios, ni cosas fuera de nuestras capacidades. ¿Qué nos pide el Señor? Vayamos a Deuteronomio 10 al 12. Deuteronomio 10 al 12 dice la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿No pide más el Señor? Hermanos, el Señor definitivamente no pide nada que no podamos dar. Ni el Señor nos va a poner una prueba que no podamos superar. Porque la obra del Señor es completa. Él nos llama, nos da la fe, nos justifica, nos santifica. Solo debemos ejercitarnos en la oración y clamar en humillación. Sí, humillación. Esa es la palabra que no le gusta a los impíos. Su orgullo, su altivez y sus demás pecados han endurecido tanto sus corazones que no comprenden que todos merecíamos la ira de Dios, el castigo del Rey Eterno. Amigos, a ustedes les queda fácil y hasta les gusta inclinarse ante los gobernantes de la tierra. Incluso, ¿cuántos temen y ensalzan a sus jefes? Se humillan ante ellos, pero no quieren inclinarse ante el único que les puede dar vida eterna. Hermano, ¿y usted? ¿Se ha humillado ante el Señor? ¿Usted ha comprendido la gravedad de sus pecados? ¿La ha comprendido? ¿O es usted de los que dicen, Señor, perdóname si he pecado? Hay otros que dicen, Señor, perdóname, mis pecados son muy graves. He pecado contra el cielo y contra ti. Por eso te pido perdón. Y enumeran otro sus pecados. Y otros, si he pecado,
ni siquiera son capaces de examinarse a sí mismos. Hermanos, quiero llamarlos, quiero exhortarlos a que si los impíos se abstienen de todo para alcanzar una corona corruptible, nosotros estemos dispuestos a dar aún más por esa salvación tan grande. Si ellos se abstienen para alcanzar una corona corruptible, nosotros nos esforcemos más para alcanzar una incorruptible. Como hemos dicho, hermanos, no debemos hacer grandes sacrificios. Solo debemos clamar el perdón de Dios. Solo debemos clamar por fe. Clamar para que nos dé arrepentimiento y para que nos sostenga. En pocas palabras, debemos pedir para que el Señor nos dé nuevo nacimiento, para que nos haga nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y qué dice la Escritura de aquel a quien el Señor ha rescatado? Vayamos, hermanos, a Colosenses 3, 1 al 2. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, voy a repetir: el deportista se debe abstener de todo para alcanzar una corona corruptible. El cristiano solo debe, con el favor de Dios, porque además no puede hacer nada por sí mismo, solo debe abstenerse de pecar, abstenerse de hacer lo malo, abstenerse de ofender a su Salvador. Solo debe pedir, clamar que el Señor, por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, le dé nuevo nacimiento. ¿Y qué recibe? Recibe el perdón de pecados, recibe la justificación y la santificación, recibe la salvación eterna, recibe coronas incorruptibles, porque le es dada la entrada a la Jerusalén celestial. Antes, dice 1 Corintios 2:9, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vayamos a Apocalipsis 21, hermanos.
Ellos se sacrifican por banalidades, por cosas temporales. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra esperanza. Amén. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y viene la advertencia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto es de esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisopaso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.
y la ciudad no necesita de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella. Amén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra a las naciones, de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, ¿qué debemos hacer para recibir tantas cosas inmerecidas? Dijeron los apóstoles al guardián de la cárcel: cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Qué más dice la Escritura? Sed santos porque yo soy santo. Hermanos, tan solo debemos abstenernos del mal y amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no olvidemos que además Él es quien nos ayuda a hacer todas estas cosas. Él es nuestra fuerza. Sin Él nada podemos hacer. Nosotros sabemos que fuera de Cristo nada podemos lograr. Toda la obra es de Él y para Él. Por eso, para nuestro Dios y Salvador Jesucristo, todo el poder, el honor y la gloria. ¿Qué más nos dice la Escritura que debemos hacer? Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Hermanos, nosotros sabemos que esto no es una oración mágica, como dice la iglesia moderna. Sabemos que esto debe ser una acción constante de fe, una vida de santidad en Cristo, una confesión permanente, una entrega total y de corazón a nuestro Salvador. Por eso debemos esforzarnos para que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser esforzados, a caminar, Señor, este sendero de la salvación. No permitas, Señor, y no nos dejes desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.